Continuando entonces con nuestro tema de cambios de calor. Les voy a dejar, chicos, allá en su aula virtual, les voy a dejar los ejemplos. ¿Listo? Entonces lo que yo voy a hacer acá es mostrarles el problema que vamos a resolver. ¿Listo? Voy a escribir los problemas y el desarrollo conceptual lo vamos a hacer en el aula. Entonces allá les voy a dejar también todos los ejemplos de cambios de estado. ¿Listo? Entonces ustedes allá van a tener todos los casos posibles. ¿Listo? Conmigo van a hacer uno acá muy específico, vamos a hacer uno muy juiciosos, muy detallados. ¿Listo? Y con ese muy detallados, muy juiciosos, muy específicos, con ese entonces vamos a pasar así, ahora sí, a hacer todo lo que ustedes ya conocen. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces vamos a arrancar con nuestro primer ejemplo. Dice el problema: un campista vierte 0,300 kilogramos de café inicialmente en una olla a 70 grados centígrados en una taza de aluminio de 0,120 kilogramos que inicialmente está a 20 grados centígrados. Cuando nos digan que está a 20 grados centígrados, nosotros vamos a entender y vamos a llamar a eso la temperatura ambiente normal. ¿Listo? Entonces, si en un problema yo les digo a 20 grados centígrados, usted entiende, usted dice, sí, claro, profe, está a temperatura ambiente normal. Y me preguntan cuál es la temperatura de equilibrio. Y dice, suponga que el café tiene el mismo calor específico del agua y que no intercambia calor con el entorno. Y entonces nosotros acá tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que está pasando, porque es que no nos estamos dando cuenta entonces de qué es los conceptos que nos hacen falta, ¿correcto? Entonces, los conceptos que nos hacen falta, ¿cuáles son? Nos hace falta temperatura de equilibrio como concepto, ¿verdad? Nos hace falta concepto de calor específico. No hemos hablado de eso, ¿cierto? Entonces, conceptos involucrados. Pongamos acá, conceptos involucrados. Conceptos involucrados. ¿Listo? ¿Qué conceptos tenemos involucraditos acá, chicos? Primero, calor específico. Nosotros nos vamos a referir al calor específico del modo en que sigue. ¿Listo? Bastará con que entendamos esta relación. Podemos encontrar otros conceptos, pero nosotros nos va a bastar con esta relación, y es que el calor específico es una propiedad del calor Ay, aquí escribimos mal propiedad. Volvámonos. Es una propiedad del calor asociada a distintos materiales. ¿Listo? Entonces tenemos una propiedad del calor asociada a distintos materiales. Para que eso nos quede claro, chicos. Entonces, ya nosotros acá nos estamos dando cuenta de que necesitamos otros conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya tenemos calor específico, pero el calor específico tiene un valor numérico. Ojo, tiene un valor numérico. Tiene un valor numérico. Esos valores numéricos los vamos a encontrar en una tablita que también está en el aula. Se llama tablita de valores de calor específico. Entonces, esa tablita de valores de calor específico, profe, hay que pegarla, hay que recortarla y pegarla. Sí, señores, aquí donde puse tabla, ahí va. La tablita de calores específicos. ¿Por qué toca? Pues porque toca, profe. Toca hacerlo.
¿Listo? Toca hacerlo, por favor. No se nos puede olvidar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Vamos a trabajar nosotros también en el tema de la temperatura. Ya ustedes inicialmente hicieron su consulta sobre temperatura y nosotros vamos a trabajar en algo muy específico que es el tema de la temperatura de equilibrio y medición. Ese es el segundo concepto acá involucrado, ¿cierto? Temperatura de equilibrio ¿listo? Entonces la temperatura de equilibrio lo que me dice es que la sumatoria, ojo, la suma algebraica y cuando me refiero a suma algebraica me estoy refiriendo a la suma usual que usted hace de números, ¿listo? Entonces la suma algebraica de los calores involucrados tiene como resultado 0. ¿Listo? Cuando yo pueda encontrar la temperatura en el lugar en el que esta propiedad ocurra, esa es la que nosotros vamos a llamar temperatura de equilibrio. ¿Listo? La medición de esto, y es importante que lo tengamos en cuenta, la medición de esto se hace en la escala absoluta. Esa escala absoluta se mide, ojo, se mide en Kelvin. ¿Sí? Y el Kelvin tiene como unidad esta K mayúscula. ¿Listo? Es K mayúscula y no se pone la bolita de grados, no se pone. Ese 0, ese superíndice 0 que indica grados no se pone, ¿listo? Es Kelvin. Cuando usualmente nos dan la temperatura en grados Celsius, ¿listo? Cuando nos den la temperatura, voy a ponerla con una T para que lo tengamos claro. Para que nos quede claro. La temperatura en grados Kelvin, siempre que nos den la temperatura en grados Celsius, pues va a ser la temperatura en Celsius sumándole 273,15. O sea, usted toma la temperatura que leen en grados Celsius o en grados centígrados y le suma 273,15. Ese va a ser el factor de conversión. Este es el factor de conversión. Profe, ¿y hay otras escalas? Claro que hay otras escalas de conversión. Y usted tiene otras escalas de conversión que hacer, claro. Esa es la consulta que sigue acá para usted. Entonces lo que usted va a hacer es consultar. Va a consultar, ojo. Va a consultar cómo se hace el cambio entre grados Fahrenheit y grados centígrados. Ese es el cambio que usted va a hacer. ¿Listo? Y al revés también podría valer, pero para nuestro interés es pasar de Fahrenheit a centígrados y con la temperatura en grados centígrados o en grados Celsius, pues ya podemos pasar a grados Kelvin, ¿cierto? Porque solo hay que sumarle 273,15. Entonces usted puede hacer esa consulta. ¿Listo? ¿Cuál es la conversión? ¿Correcto? ¿Cómo se hace la conversión entre grados Fahrenheit y grados Celsius? Perfecto. Muy bien. Entonces, además de todo, necesitamos el resultado del calor cuando involucramos el resultado del calor al involucrar calor específico. Al involucrar calor específico. Entonces, vamos a tener unas formulitas muy especiales. ¿Listo?
Entonces, ¿cuáles van a ser esas formulitas? Entonces voy a escribir la fórmula acá y miramos a qué corresponde cada cosa. Entonces la fórmula va a ser el calor va a ser igual. ¿A quién? A la masa que involucremos acá, ¿cierto? Al calor específico que vamos a denotar con la letra C, particularmente puede ser mayúscula o minúscula, aquí la puse así, en general la vamos a usar minúscula, y por la variación de la temperatura. ¿Listo? Entonces, ¿qué me indica cada cosa? Masa, ¿cierto? Esto es masa. Esta masa está medida en kilogramos. ¿Listo? O sea que si nos dan el problema en gramos, hay que pasar a kilogramos. ¿Listo? Calor específico es esa C. Calor específico. ¿Correcto? Y el calor específico, nosotros nos vamos a dar cuenta en la tablita que ustedes tienen de calores específicos allá. Ojo, allá la tienen ustedes, es una tablita bien bonita. Las unidades de calor específico son los joules sobre, ojo, joules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Listo? Porque necesitamos que esto nos dé en Kelvin. ¿De acuerdo? Y este delta de T, y por aquí voy a poner un pensamiento, yo suelo hacer esto muchísimo. Ese triangulito es la letra delta mayúscula. Es la letra griega delta mayúscula que indica variación. ¿Listo? Esta es la letra delta griega mayúscula. Y esa letra griega delta griega mayúscula me indica variación. Ese es un pensamiento que debemos tener, digamos, con relación a lo que estamos trabajando. Muy bien. Entonces lo que tenemos acá es la variación, dijimos, variación de temperatura. Esa variación de temperatura, volvemos a decir, la medimos en Kelvin. Normalmente la variación de la temperatura se define como, cuando nosotros pongamos dos puntos y el igual, estamos diciendo se define como la temperatura final restando la temperatura inicial. ¿Listo? ¿El resultado puede ser menor que 0, mayor que 0 y demás? Claro que sí. Depende del proceso en el que estemos trabajando. Bien, entonces, habiendo tenido este acercamiento nuevo a los conceptos en los que estamos trabajando, a esos conceptos de equilibrio térmico, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a resolver nuestro problema. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la solución de nuestro problema, ahora sí. Entonces, solución del problema. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar los datos que tenemos, vamos a mirar las fórmulas y con esas fórmulas, esos datos y demás que nosotros tenemos, entonces ya nosotros podemos comenzar a trabajar sobre las ecuacioncitas en las que estamos desarrollando nuestro trabajo. ¿Listo? Con este proceso que vamos a hacer, vamos a dar por terminada la parte teórica. Entonces hasta aquí va la parte teórica. Recuerden pegar las tablas, recuerden hacer las consultas, son importantes, por favor. Y van a encontrar, ojo que después de este ejemplo van a encontrar 3 ejemplos o 2 ejemplos más. 3 ejemplos más en el aula virtual. ¿Qué hay que hacer con esos ejemplos? Escribirlos, entenderlos. Esos ejemplos son bien importantes. Esas son ayudas a la hora de preparar la evaluación, ayudas a la hora de estudiar. ¿Listo? Entonces, sobre esos ejemplos es sobre lo que yo voy a estarlos evaluando. Entonces, muy importante que nosotros vayamos a los ejemplos que hay en el aula. ¿Listo? Bien, entonces, ahora sí. Dice, el calor, ojo, cedido por el café, ¿cuál es? Entonces, el calor cedido por el café, ¿cierto? El café cede calor. ¿Por qué cede calor? Porque pasa de
una temperatura mayor que es 70, ojo, tenemos 70 grados Celsius, a una temperatura más pequeña que es 20 grados, entonces le está pasando calor. O sea, lo que está pasando es que la taza de aluminio se está calentando, ¿cierto? Está recibiendo ese calor, se está calentando, ¿cierto? No hay un cambio de fase porque nos damos cuenta de que en la tabla de cambios de fase, pues la temperatura no alcanza estos resultados que tenemos acá, pero nosotros ya nos estamos dando cuenta de cómo resolver el problema, ¿cierto? Entonces, ojo por favor, ojo con lo que estoy diciendo acá. Hay un calor que es positivo, hay un calor que es negativo, hay un calor que corresponde a algo positivo, ojo, el del café y el del aluminio, ¿listo? Esa suma de calores tiene que ser 0, porque nosotros necesitamos encontrar una cosa que dijimos que se llama temperatura de equilibrio, ¿cierto? Perfecto. Entonces, listo. Vamos a mirar el calor del café. ¿Cuál es el calor del café? Entonces, para el café, entonces nosotros vamos al café. Entonces vamos a la parte algebraica primero y al final reemplazamos los datos. Ese es un trabajito que les va a quedar a ustedes. Yo les voy a dar la respuesta y ustedes reemplazan los datos para verificar si realmente corresponde o no corresponde. Entonces el calor del café lo vamos a denotar así con la letra Q sub C. ¿Y el calor del café qué es? Pues va a ser la masa del café, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Multiplicado por quién? Nosotros ya tenemos las formulitas arriba. Entonces va a ser el calor específico ¿de quién? Del agua. Porque en el problema nos dijeron, el café suponga que tiene el mismo calor específico que el agua. Entonces calor específico del agua. ¿Listo? Y tenemos la variación de la temperatura. Esa variación de la temperatura la vamos a reemplazar de una vez, que es la temperatura menos la temperatura inicial en este caso ¿de quién? Del café. ¿Correcto? Ojo que esta temperatura que yo tengo acá, esta temperatura, miren esta temperatura, esa temperatura que yo tengo ahí es la que me piden, esta es la temperatura de equilibrio. Listo, esa es la que me están pidiendo. Vamos ahora, tenemos café involucrado. ¿Qué más tenemos involucrado? Tenemos involucrado el aluminio, la taza de aluminio, ¿cierto? La taza. La taza es mi otro elemento involucrado. ¿Cuál es el calor de la taza? Entonces voy a ponerle el calor del aluminio. Es que la masa de aluminio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Multiplicado por quién? Por el calor específico del aluminio. ¿Multiplicado por quién? Por la temperatura menos la temperatura inicial ¿de quién? Del aluminio. Y vuelve y juega. Este lo voy a señalar exactamente con el mismo color. Este es el calor que me están pidiendo encontrar. Que es qué pena, la temperatura que me están pidiendo encontrar, que es la temperatura de equilibrio, ¿cierto? Y como me hablan de equilibrio, ojo, ¿cómo es equilibrio? ¿Cómo es equilibrio? Entonces yo sé que el calor del café en este caso, más el calor del aluminio, me tiene que dar como resultado, esa suma me tiene que dar como resultado 0. ¿Listo? Entonces voy a hacer eso. Voy a poner el calor del aluminio más el calor del café y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el calor del aluminio? El calor del café y el calor del aluminio. Yo ya tengo el del café, que es la masa de café, el calor específico del agua, la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de el café. ¿Cierto? Estamos en el café. ¿Eso sumado con quién? Sumado con la del aluminio. Pero la del aluminio es la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial del aluminio. Eso me tiene que dar 0. Ya eso lo tenemos de nuestra ecuación de equilibrio. Esta expresión es bien importante por eso. ¿Cierto? Listo, vamos a jugar ahora a despejar. Necesitamos despejar, es importante despejar. ¿Listo? Es importante que el despeje además nos quede bien hecho, por favor. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la idea acá? La idea aquí es poder asociar cosas con la temperatura, poder hacer asociaciones y demás. Entonces vamos a hacer el despeje paso a paso. ¿De acuerdo? Entonces despeje.
Vamos a hacer nuestro despeje paso a paso, para que no vaya a haber riesgo de duda, para que no vaya a haber dificultad. ¿Listo? Entonces yo me voy a quedar con la ecuación de arriba y voy a ir despejando de manera suave. ¿Listo? Voy despejando suave. Entonces, este elemento completico está multiplicando acá, entonces lo voy a distribuir. Lo voy a multiplicar acá, pero además lo voy a multiplicar acá. De manera similar, este completo lo voy a multiplicar en el primer y lo voy a multiplicar en el segundo. ¿Listo? Vamos a aplicar la propiedad distributiva. Entonces, escribimos una flechita para los dos lados que indica equivalencia. ¿Listo? Entonces, esto es equivalente a decir que voy a correr un poquito esta flecha porque posiblemente no nos quepa. Entonces, corro la flechita. ¿Listo? Esto es equivalente a ¿qué? Entonces, me queda la masa, ojo, la masa del café por el calor específico del agua, que dijimos que era el mismo del café, ¿cierto? Eso multiplicado por la temperatura de equilibrio, menos, entonces ya multipliqué por el primero, menos la multiplicación de todo esto por el segundo, que es la masa del café por el calor específico del agua por la temperatura inicial, ojo, la temperatura inicial del café. ¿Listo? Ay, perdón, este cerito es abajo. Temperatura inicial del café. ¿Listo? Más. Multiplicamos. Entonces me queda la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura de equilibrio menos, ¿cierto? De manera similar que acá. La masa de aluminio por el calor específico del aluminio, ¿cierto? Menos, qué pena, ya puse el menos, por la temperatura inicial del aluminio. ¿Correcto? ¿Qué necesitamos despejar? Vamos a señalar lo que necesitamos despejar. Es esta T. Entonces voy a ir quitando estorbos. Miren, esta T es la que necesitamos despejar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quito estorbos? ¿Cómo quito cosas que me sobran? Este muchacho acá está restando, lo voy a pasar a sumar. Bueno, esto me tiene que dar igual a 0, ¿no? Y este muchacho está aquí restando, lo voy a pasar a sumar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Volvemos a la equivalencia. Equivalente a... Dejamos lo que tiene la T a este lado. Entonces me queda masa de café, calor específico del agua, por temperatura de equilibrio, más. ¿Cuáles se quedaron? Se quedan este y los dos que están en naranja, ¿cierto? Más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura de equilibrio. ¿Y eso es igual a qué? Los dos pasan a sumar, ¿cierto? Entonces me queda, acá me falta una L. Me queda masa del café por calor específico del agua por temperatura inicial del café más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura inicial del aluminio. ¿Correcto? Y ahora nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo una suma como de peras con peras, ¿cierto? Entonces lo que yo puedo hacer acá es hacer una suma conjunta y de esa suma conjunta ver qué es lo que me pasa con los calores que yo tengo acá, ¿cierto? Es una suma conjunta. Entonces es como si yo pongo la T, ojo, si yo pongo la T como un elemento en común de los dos, ¿cierto? O sea, más o menos me voy a devolver a esta parte. ¿Listo? Me voy a regresar en la propiedad distributiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer es poner la T, ¿cierto? Volvemos a la equivalencia. Pongo la T y miro qué es lo que me sobra para completar, ¿cierto? En multiplicación. Ojo, en multiplicación. No se nos puede olvidar. Entonces, para completar quitando la T me queda la masa del café por el calor específico del agua, ¿cierto? Más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio y eso lo multiplico por la temperatura porque es un elemento en común, ¿cierto? Entonces cuando yo aplique la propiedad distributiva, lo que va a pasar es que esta T me va a quedar acá y regreso acá y esta T me va a quedar acá y regreso acá, ¿cierto? Listo, es un elemento en común, es lo que nosotros vamos a llamar en álgebra el factor común. ¿Y eso es igual a qué? A la masa del café por el calor específico del agua, por la temperatura inicial del café, más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio por la temperatura inicial del aluminio.
¿Listo? Y ahora yo tengo a este elemento completo multiplicando, ¿cierto? Está multiplicando. ¿Qué hago? Lo paso a dividir, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, nuestra temperatura de equilibrio va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la masa del café, o sea, esto todo queda igual, la masa del café, el calor específico del agua, aquí me faltó la O, la temperatura inicial del café, más la masa del aluminio, aquí es con mayúscula, ojo, la masa del aluminio, por el calor específico del aluminio, por la temperatura inicial del aluminio, y eso lo voy a dividir, ojo, eso lo voy a dividir, ¿entre quién? Entre la masa del café por el calor específico del agua más la masa del aluminio por el calor específico del aluminio. Y ahí ya tenemos entonces nuestro resultado. Esto es lo que nos piden encontrar. Esto es lo que nos piden encontrar. Exactamente es esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Reemplazar los valores. Listo, esa es la expresión que se nos pide. Ahora reemplazando los valores, ¿qué pasa? Entonces, ¿cuáles son nuestros datos? Nuestros datos numéricos. Los datos numéricos. Datos numéricos. Entonces, esos datos numéricos, pues son los datos que nos dio el problema, ¿cierto? Entonces, el problema nos da unas temperaturas, nos da unos calores específicos. Entonces, con eso es con lo que nosotros tenemos que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos masa. ¿Cuál es la masa de agua? La masa de café en este caso. Entonces, la masa de café. Dice allá 0,300 kilogramos. Muy bien, la tenemos. Masa del aluminio. Dice en el problema 0,120 kilogramos. Calor específico del agua. ¿Listo? Calor específico del agua, 4190. Ojo que esto lo sacamos de la tabla de calores específicos. 4190 joules por, bueno, escribámoslo así, sobre kilogramo por Kelvin. ¿Correcto? Listo. El calor específico del aluminio. Entonces, de manera similar, ese calor específico del aluminio, nosotros vamos a la tabla y lo miramos. El calor específico del aluminio es 910 joules por kilogramo por Kelvin. ¿Listo? Las temperaturas. Y ahí es donde comenzamos a tener como cosas, porque necesitamos la temperatura inicial de ¿quién? Del aluminio, miremos acá en la ecuación, la temperatura inicial del café y la temperatura inicial del aluminio, ¿cierto? Entonces, temperatura inicial del café, temperatura inicial del café es 70 grados Celsius, pero recordemos que a eso le tenemos que sumar 273,15 porque necesitamos que la temperatura sea siempre en Kelvin. Dijimos que la temperatura la medimos en la escala absoluta, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer esa medición de esta manera, ¿de acuerdo? Perfecto. Listo. ¿Qué nos falta? Temperatura inicial del aluminio. Esa temperatura inicial del aluminio dijimos que era el ambiente, o sea, era 20 grados Celsius, pero a eso le tenemos que sumar también 273,15. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora, chicos? Vamos a reemplazar en esta formulita. Esta formulita, a esta expresión la voy a llamar asterisco. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes, chicos? Calculadora en mano y hacer muy bien las cuentas. ¿Listo?
Entonces, reemplazando en asterisco, recordemos que asterisco es esta expresión que tenemos aquí arriba. Entonces, reemplazando en asterisco. Ojo que aquí hay que poner también las dos soluciones, ¿no? Hay que hacer estas dos sumas, son dos sumas muy fáciles, entonces hay que hacerlas y escribirlas ahí. Reemplazando en asterisco, ojo, cuando reemplazamos en asterisco, vamos a llegar, ojo, a que la temperatura de equilibrio que nos piden es 66 grados Celsius. Debe darle 66 o un aproximado a este número, porque eso depende de cómo usted ponga los datos en la calculadora, pero le tiene que dar este aproximado. ¿Listo? Entonces, muy cuidadosos en el uso de la calculadora, reemplazamos de manera correcta y con este pedacito damos por terminada la parte de la teoría y vamos a pasar a la solución de la guía.